El contenido que vamos a trabajar ahora es el contenido que proviene del género o del medio en el que está realizada la obra. Este es un contenido, digamos que se están combinando dos cosas y la idea es que ustedes elijan entre esas dos. Les voy a leer un momento lo que dice Thomas McEvilley sobre este tema. Dice, contenido que procede del género o del medio de la obra de arte. Este tipo de contenido cambia según cambian los móviles culturales del ambiente. Durante los años 60 en los Estados Unidos, por ejemplo, surgió una dicotomía de contenido entre la pintura y la escultura. La pintura vino a denotar una falta de implicación directa en la experiencia, una absorción en las preocupaciones distanciadas e indirectas. La escultura, en cambio, fue entendida aún cuando fuera representacional como una presencia real de la objetualidad, ya que ésta ocupaba el mismo espacio que el espectador, incorporada en el espacio de la vida. De esta dicotomía ética derivó gran parte de la dinámica del arte entre los años 60 y 70. Los nuevos géneros radicales fueron asociados con la escultura. El performance fue llamado escultura viva, las instalaciones, escultura ambiental, etc. La pintura estaba más asociada con los viejos valores de la convención que con la actualidad. Para un artista, la elección de trabajar con óleo sobre lienzo podía ser vista como una declaración política reaccionaria. En cambio, durante los años 50, el óleo y el lienzo habían significado libertad, individualidad y existencialismo. Esta dinámica estaba en la raíz de la gran aceleración de los 60 y 70 del proyecto de esculturizar la pintura y afirmarla como un objeto en el espacio real, más que como una ventana hacia un espacio ilusionista. Se agregaron objetos tridimensionales a los lienzos para ligar la superficie representacional a la presencia escultórica. Se estimulaban asimismo los formatos modelados o irregulares. Ahí pongo ejemplo Frank Stella. La exploración de las vías para combinar los colores sin producir una relación figura-fondo fue otro aspecto del esfuerzo por crear objetos que, aunque reconocibles como pintura, no estuvieran comprometidos con las sugestiones de la representación. El contenido inherente a los medios y a los géneros había alcanzado un significado político y cultural que se reafirmaba junto al significado de los objetos de arte mismo. La historia puede proporcionar incontables ejemplos de este tipo de contenido, no menos que la distinción entre los medios populares o elitismos. En la antigua Grecia, por ejemplo, la pintura de vasos versus la escultura. Y entre los medios masculinos y femeninos, por ejemplo, en las sociedades neolíticas, la fabricación de cerámica y cestas se restringía a los grupos de mujeres. Bueno, eso es lo que dice McEvilley. Básicamente él está hablando ahí de, sobre todo de los medios. Entonces, para entender este ejercicio vamos a partir de ahí y quiero que tengan muy claro que una cosa es el medio y otra cosa es el género, ¿no? A veces no se ha hablado suficiente sobre eso y pues yo igual lo voy a mencionar brevemente, aunque para algunos será una repetición de algo que ya saben. Pero concretamente un medio es concretamente el recurso físico con el cual tú haces la obra y que ya está reconocido como tal. Es decir, medios son, por ejemplo, la escultura, la pintura, y ojo, porque mucha gente dice, es una técnica, la escultura es una técnica. No, dentro de la escultura hay 1.000.000 de técnicas, la pintura es una técnica, no, hay 1.000.000, la fotografía hay 1.000.000 de técnicas. Esos son concretamente medios. La fotografía es un medio, la escultura, la pintura, el performance, la instalación, el videoarte, el arte en las redes, o sea, el net art, todo eso son medios. Entonces, el grabado, etcétera. Hay unos que son tradicionales y otros que son más contemporáneos. Y fíjense que es muy interesante el apunte de McEvilley, donde él dice que la mayor parte de los géneros radicales que surgieron en el siglo XX se desprendieron de la escultura y no de la pintura, precisamente por esa búsqueda de abordar el espacio real.
Entonces, esos son medios. Ahora, los géneros son temas que ya son clásicos, que son aceptados universalmente en la historia del arte. Fíjense, temas. Entonces, un género, por ejemplo, es la figura humana, el bodegón, el paisaje. Pero entonces esos géneros también tienen subgéneros más específicos. Las vanitas, que es una forma derivada de la naturaleza muerta, por ejemplo, que no es lo mismo una vanitas que un bodegón, porque en las vanitas hay seres vivos que están muertos, que animales muertos, que carabelas, cosas así. Eh, Eso es un subgénero. También la figura humana tiene subgéneros, tiene el retrato, tiene el desnudo, el busto. Entonces, hay que entender eso. Géneros son como universos temáticos que se mantienen. Entonces, tengan en cuenta que en este ejercicio ustedes van a hacer una obra donde van a escoger o el género o el medio en el que van a hacer la obra para construir el discurso. Entonces puede que ustedes simplemente elijan hacer una obra de género o una obra de medio, pero también se puede dar el caso de que escojan ambas, que hagan una obra donde ambas cosas sean importantes. Ahora, yo sé que es difícil imaginarse cómo funciona este asunto como contenido, porque tú por pintar una figura humana no estás haciendo una obra ni de género ni de medio en este caso. O sea, no estás haciendo que eso sea una cosa discursiva. Entonces voy a mostrarle algunos ejemplos de cómo se ha resuelto esto en diferentes obras. Por ejemplo, y el primero es bien antiguo, para que vean desde cuándo data esto. Y este es un ejemplo muy interesante que es Giuseppe Arcimboldo. ¿Sí? Es un pintor del siglo XVI que ya estaba haciendo algo muy loco para su época, pero que es una obra donde lo que se convierte en contenido es el género, porque él está haciendo un retrato, que es un género, con elementos que pertenecen a otro género, como el bodegón. O sea, está haciendo un retrato con frutas, está haciendo un retrato con flores, con verduras. Entonces, Arcimboldo desarrolló, creo que fue un precursor en la idea de convertir eso en un contenido. Entonces, quiero que entiendan claramente cuál es la operatoria para que eso se vuelva contenido que usó Arcimboldo. La operatoria es muy simple y es una cuestión de apariencias. Utilizar elementos de un género para aparentar otro género, para construir la apariencia de otro género. Eso es un ejemplo súper claro de una forma de lograr esto en el género. Aquí miren, esto es un ejemplo ya loco. Esta obra se llama Desnudo Femenino. Entonces, esto es un artista, eso es un ejemplo de cómo puede haber una obra muy mala donde lo único que le da algo de contenido es precisamente una declaración sobre el género. Él te está vendiendo eso como un desnudo femenino donde no hay desnudo. Lo que hay es la idea de que una mujer se fue quitando los tacones, el vestido, la ropa interior y se lanzó por una ventana. O sea, uno construye con esa narrativa. Es algo muy simple, muy tonto, pero fíjense, lo único que le hace a uno pensar en contenido es precisamente que él le da la dimensión de un género. Está vendiéndotelo como un desnudo femenino, pero un desnudo femenino que no está. Entonces, ahí hay otra operatoria que es la declaración del género. Por ejemplo, cuando tú haces un autorretrato que no es un autorretrato realista tuyo. Por ejemplo, decir que tú hagas un autorretrato utilizando objetos personales. Les voy a poner un ejemplo de algo que se ha hecho mucho, ¿no? Para que ni lo hagan. Es, hey, yo me autorretrato con mis objetos. Escojo un puñado de objetos míos, armo una composición, pam, 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 que la carta que mandé, que el que lo otro, y se llama autorretrato. ¿Sí? Eso es una declaración de género. Estoy declarando que eso es un autorretrato, de la misma manera que este artista declara que esto es un desnudo femenino. Pero lo que lo hace ser no es una representación realista, sino todo lo contrario. Eso es una forma también de abordar esto como contenido. Estas piezas también, fíjense, estoy poniendo primero varios ejemplos de género. En este caso hay una leve incursión del medio también.
porque este artista construye estas piezas y él sí no es ambicioso con el título, simplemente se llaman libro-objetos, pero lo que hace en realidad son retratos. O sea, él construye una escultura que se puede leer como un retrato, pero que tampoco es una escultura clásica, sino una acumulación de objetos ensamblados. Y siempre parten de libros. O sea, son libros y él va colocando objetos que tienen que ver con la historia del libro, con lo que el libro contiene, pero construye en realidad retratos. Eso también es una atribución de contenido por la vía del medio. Estas piezas de Alexandre Arrechea me parece que algo ya, pues entrando en un campo más contemporáneo, pero fíjense, son como máscaras, como rostros, son como retratos, pero en realidad están conformados con fotografías de esquinas de calles. O sea, él va a sitios donde toma una foto esquinera, donde hay una pared en sombra y una pared en luz, una iluminada y otra en sombra, y los empieza a cortar esas fotos y a montarlas hasta que construye un retrato, un rostro. Eso también es una atribución de contenido por el tema del género, porque está tomando un género que es el paisaje para construir un retrato. Es más o menos lo mismo que el Simboldo, pero con otro género, la misma operatoria. Eso es otra pieza de ese tipo. Y bueno, aquí entrando en un discurso más clásico, hay una forma muy básica de hacer obras de género, que es cuando un género intenta parecerse a otro. Tomen nota, eso es otra forma de abordar el ejercicio, otra operatoria, que es hacer que un género se parezca a otro género. Entonces aquí el ejemplo clásico es Chuck Close, este artista que es como un pionero del fotorrealismo. Entonces, ¿qué hace Chuck Close? Pues hace unas pinturas que a todas luces quieren parecer fotografías. Eso es un discurso también de género. Desde ahí puse algunos ejemplos de Chuck Close. Incluso llegó al punto de este tipo de piezas que me parecen como de lo más interesante que hizo, que están construidas con su huella dactilar. Son retratos construidos con la huella dactilar, pero que también tienen una apariencia fotorrealista. Bueno, esa es una obra que yo encontré una vez y siempre en un video le tomé el pantallazo y la guardé porque sabía que me iba a servir para esto, que es un artista que la verdad yo no conozco, pero él hizo esta pieza donde construye ahí sí un autorretrato, pero lo que hizo fue cortar las piezas, la fotografía y crear un sistema mecánico donde ese retrato todo el tiempo está cambiando de expresión. O sea, eso tiene movimiento y se va cambiando y parecen como muecas, como que en un momento está triste, feliz, y cambia todo el tiempo como la expresión del rostro. Eso es un ejercicio interesante también de contenido en relación con el género y con el medio, porque no es un medio habitual de un retrato, no es ni una fotografía fija, ni una pintura fija, sino un mecanismo cambiante, es una pieza mecánica. Entonces ahí también hay un discurso que va un poco enfocado en el medio que utiliza el artista para construir un autorretrato que tampoco es convencional. Entonces fíjense, ahí simplemente el discurso va por crear algo no convencional, salirse de los esquemas del género y también un poco del medio. Estas piezas de Jeff Koons van a la otra cuerda que ya les dije, que es cuando un género, cuando un medio se intenta parecer a otro medio. Fíjense que en el caso de los medios casi siempre eso es lo más fácil, ¿no? Entonces aquí esos son pinturas que parecen montajes de Photoshop, parecen un montaje así crudo, de capa sobre capa, porque hay distintos tratamientos. Entonces no tiene más contenido que ese, aparte de la representación. Es el de intentar parecer una cosa que no es, porque realmente son pinturas sencillas, al óleo, pero pues hechas con un nivel de pulcritud que parece realmente un montaje digital. Bueno, esto es otra obra de Damien Hirst, que ya ustedes lo conocen, que, por ejemplo, el vitral es un medio artístico y es un medio artístico de tradición, ¿no? Entonces,
Damien Hirst construye vitrales con mariposas reales, como si fuera un gran muestrario de mariposas. Ahí vamos a lo mismo. Esto es un discurso de medios, porque en realidad eso no es un vitral. Pero de una vez pensamos en un vitral, pero en realidad es un muestrario de mariposas acomodadas simétrica y estéticamente para que parezca eso. Entonces, fíjense, a veces esta es otra operatoria que es transgredir los límites de un medio para construir la obra. O sea, el parte del vitral, pero el material con el que lo construye, que es totalmente distinto, le da otra connotación, aunque igual hay relaciones simbólicas, ¿no? Por ejemplo, asociamos el vidrio con algo frágil, la mariposa también. Entonces, hay como una ligera relación, pero lo que le da la connotación de contenido es precisamente transgredir el medio. Entonces, como detalles de ese tipo de trabajos. Luego hay cosas muy bobas para que también a mí me gusta aquí poner ejemplos de cosas para que ni las hagan también. Por ejemplo, esto es muy simple. Este es un artista, Glenn Brown, que realmente es pintor. Entonces se le ha ocurrido acumular todas las obras de su pintura y con esas obras arma unas esculturas abstractas ahí. Pero de verdad yo he visto pocas cosas tan feas como eso. A mi juicio personal, ¿no? Me parece demasiado básico, ya es como el extremo. Simplemente acumular ahí lo que te sobra. Y yo creo que eso a todo el que pinta y recoge colores de una paleta se le ha ocurrido hacerlo y nadie lo hace, ¿no? Por lo mala que es la idea. Pero bueno, este usó su renombre para vender este tipo de cosas. Entonces quiero decirle que igual es un discurso de medios, ¿no? Una escultura compuesta con pintura, pero no es una buena obra. Sin embargo, tengo un amigo, ahora que me acuerdo, un amigo que estudió en mi universidad, hizo unas piezas un poco más interesantes con esta lógica. Él hacía unos moldes de figuras humanas, de cuerpos de personas, sacaba los moldes y luego fundía unas esculturas con pinturas acrílicas. Entonces iba echando muchas capas de pintura acrílica en esos moldes hasta que se secaba capa tras. Era un periodo, un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Y después quitaba el molde y le quedaba una escultura hecha de pintura que representaba un cuerpo humano. Pero lo interesante en cuanto a medio es que después él cogía esa pieza y la comprimía entre dos planchas de vidrio gruesas, las atornillaba y te la volvía a mostrar como si fuera una pintura, te la volvía a mostrar plana, pero ya era la escultura comprimida. Entonces había algo mucho más interesante en ese discurso de medios. O sea, nace como escultura, pero se conforma con pintura, pero luego vuelve a ser escultura y al final vuelve a tener la apariencia de pintura. Así es como un ejercicio de traducción de medios, que también es otra operatoria. Bueno, este es un artista que siempre sale por ahí en todas las enciclopedias, Alan McCollum. Y es bien interesante porque Alan McCollum es ceramista y él tiene un trabajo muy interesante con el tema de la producción en serie de obra. Y ya sabemos que la serialización es como otra operatoria del arte contemporáneo. Entonces miren que acá Alan McCollum hace como cuadros de pared, pero realmente son piezas de cerámica, enteramente de cerámica. Eso también es un discurso de medios. Entonces algunos tienen así hasta formas, ¿no? Muchas, pero lo bonito es como la serialización y que se consumen como pinturas enmarcadas en la pared, pero en realidad son piezas de cerámica, son esculturas. Son varios ejemplos de su trabajo. Bueno, ya a Vic Muñiz, que lo hemos tocado un poco de veces, está este tipo de piezas, fíjense, es un discurso de medios esencialmente, es reproducir una pintura clásica con recortes de revistas. En realidad es un collage, pero es un collage que leemos como una pintura, porque lo que hace es intentar ser una copia lo más exacta posible de una pintura. Entonces, volvemos a la misma operatoria. Fíjense que con los medios casi siempre se repite la operatoria. Un medio que quiere parecer otro medio. Aquí eso es un guiño irónico de él también, como a este tipo de pinturas abstractas geométricas,
pero entonces está hecha con tizas y que son de yeso, ¿no? De estas de escribir en pizarrones. Es un material propio de la escultura, pero él te lo está vendiendo como una pintura abstracta geométrica. Lo mismo, un medio que aparenta otro medio. Y Vic Muñiz tiene estas piezas que en esta misma dirección de búsqueda son más interesantes. Nace de una pintura, o sea, él toma una pintura clásica y la reproduce usando pigmento en polvo, como hacen los monjes tibetanos, así virtiendo el pigmento sobre una superficie plana. Y cuando logra configurar toda la imagen, fíjense, a la izquierda está la obra de él, a la derecha la obra a la que él copió. Después toma una fotografía de esta pieza y la elimina, quita el polvo. Y lo único que existe al final es una fotografía. Entonces vamos a lo mismo, hay un tema de traducciones de medios. O sea, parte de una pintura hace una cosa tridimensional con el polvo, o sea, es solo añadir el material ahí, toma la fotografía y eso es lo que queda al final. Entonces fueron 3 medios influyendo en una sola obra. Esto es un ejemplo bien loco también de algo. Esto es Nelson Leinier, que es un artista brasilero, que él hizo una serie así de pinturas donde lo que hacía era colocarle unos cierres, yo le digo zipper, pero son los cierres como los que tienen, no sé, los pantalones y eso. Y le coloca estos cierres a las pinturas y empieza a poner capas de telas de colores. Y la idea es que las personas pueden abrir y cerrar y van creando distintas pinturas, ¿no? Distintas composiciones pictóricas. Entonces también ahí hay un discurso de medio. O sea, es una pintura que se transgrede. Ahora, teniendo en cuenta eso, tomar el apunte, hay un libro muy importante que si ustedes pudieran conseguir en internet o en la Biblioteca Nacional, les ayudaría mucho que eso para las personas que les interesa la pintura, me parece una lectura obligatoria, concretamente 2. Hay un catálogo que se llama Vitamina P y hay otro que yo sí lo pude leer completo que se llama Antes de ayer y pasado mañana. Y eso tiene una cantidad de nociones sobre el medio que es muy interesante porque lo que hace ese catálogo es que explora los límites de la pintura contemporánea. Entonces, todo lo que muestran ahí son artistas que parten de la pintura, pero están creando cosas que transgreden la pintura misma. Entonces, obviamente están haciendo ejercicios donde el contenido tiene que ver con el medio. Esto también son unas piezas que saqué de un video que seguramente todo el mundo ha visto, que se llama Cómo entrar en el mundo del arte. Es algo que alguien estaba haciendo, este artista Bob Ritson estaba haciendo estas piezas en una feria. Y fíjense, uno la ve y parece una escultura, pero realmente la obra es una fotografía. Pero además nació de una acción física porque lo que hicieron fue pintar a las personas. O sea, toman a una persona, un modelo, y con un pigmento como, no sé con qué pigmento lo habrán hecho, pero es algo muy denso, y la pintan completamente y hace que parezca una escultura, y luego toman la fotografía. Entonces lo mismo, traducciones de un medio a otro. O sea, hay como una acción performática ahí, hay un cuerpo que se está pintando con un body paint que le llaman, pero eso termina pareciendo una escultura para que se fotografe y parezca un retrato. Y entonces es como todo el tiempo ejercicios de traducción. Son otras piezas de... Y para entrar en un campo más complejo, llegamos a Bill Viola. Bill Viola es un artista muy interesante que yo creo que todo el mundo hoy debería estudiar. Y Bill Viola es pionero del videoarte, es de los primeros artistas que ha experimentado con el video. Incluso es muy chistoso porque a veces me encuentro ahora cosas que hacen con aplicaciones y con cosas así como rápidas, que si miras hace como 60 años Bill Viola las estaba ya experimentando y ahora son como muy fáciles, ¿no? Por ejemplo, yo vi una pieza de él donde hay una persona que está como parada en una piscina y se lanza a la piscina y entonces lo que ocurre es como que la persona, o sea, tú ves que está entrando en el agua, pero no se genera como un salto de agua ni nada, sino como que la persona desaparece. Entonces ahora la gente hace eso, ¿no? Con juegos de edición y tal. Pero Bill Viola
es interesantísimo en este tema porque él trabaja el video, pero toda la obra que Bill Viola hizo en video, casi todo, nace de pinturas. Él era fanático a la pintura, sobre todo de Giotto. Él estudió mucho el arte del Renacimiento y del pre-Renacimiento y sobre todo a Giotto. Entonces, sí, sus obras en video muchas veces son como ver una pintura en movimiento. Eso también es un discurso de medios. Es cómo puedes hacer algo en un medio tecnológico como el video que realmente parece una pintura. Por ejemplo, esta imagen que es de una de sus piezas es como una pintura, solo que tiene movimiento porque es una obra en video. Esto parece una pintura de Giotto definitivamente también, como una de esas pinturas medievales donde empezaban a estudiar la perspectiva y todo eso. Esto parece un Caravaggio de aquí a la luna y también es una obra de video de una serie de Bill Viola que se llama Las Pasiones, que precisamente son retratos en movimiento donde él no intenta retratar a la persona, sino la pasión, o la emoción. Hay como relaciones. Entonces, para cerrar ahí con un Bill Viola, porque creo que traigo otra obra a él después, aquí estábamos con el Bill Viola de los medios, ¿sí? De un video que parece pintura en movimiento. Y este de Kiefer lo puse como ejemplo por lo que dice el texto, cómo fue que logró la pintura comenzar a expandir su campo hacia lo real de forma objetual, precisamente en lo que nombraba Machiavelli. Entonces a mí me parece que Ansel Kiefer es uno de los artistas más interesantes de esta tendencia para pensar en alguien que sigue haciendo arte, alguien más contemporáneo, porque hay un artista que se llama Robert Rauschenberg, que también es un pionero de este tipo de trabajo, de incorporar objetos a la pintura. Pero lo interesante de Kiefer es que lo menos que usa Kiefer es pigmento para hacer sus obras. Si miran en internet pueden encontrar los procesos de trabajo de él, donde no solo le añade objetos a la pintura, sino que él le pone materiales como plomo derretido, ácidos, cobre, cualquier cantidad de cosas que no son pigmentos. Entonces básicamente está haciendo un proceso como de fundición de metales, de un poco de vainas que son de la escultura, pero lo que construye en realidad tiene una apariencia pictórica, ¿no? Eso también es un discurso bien interesante de medios, ahí incorporando objetos también. Y este es un trabajo bien interesante que encontré. Fíjense, este artista, él declara, y a mí me parece que es muy evidente, no tiene que declararlo él, que a él le interesa dibujar en el espacio real. Entonces hace estas instalaciones solamente con líneas que si uno la ve parecen dibujos. Si le quitas las personas de ahí, estás viendo un dibujo. Es como un dibujo todo garabateado, ¿no? Entonces también es un ejemplo de lo mismo, es un medio de la instalación, pero que está construido como con la lógica de un dibujo, ¿no? Alfredo Yar, lo puse como ejemplo porque me da pie a mostrarles otra operatoria distinta de medios. Y esta sí es como más atípica, que es cuando se usa un medio para ocultar otro medio. Entonces, la obra de Alfredo Yar se puede consumir como una instalación, como lo están viendo ahí. Esos son cajas negras. Pero las cajas negras contienen fotografías, miles de fotografías que Alfredo Yar tomó en medio de conflictos armados en varios países de África, cubriendo como periodista, como reportero de guerra, esos conflictos. Él tomó fotos calamitosas que muestran eso y precisamente él se dio cuenta de que precisamente lo que hacen los medios de comunicación es como revictimizar, volver a mostrar la calamidad, etc. Entonces a él le interesó más la idea de ocultar eso. Y habiendo tomado tantos miles de fotografías, decidió exhibirlas como una instalación en cajas cerradas herméticas, donde solamente hay un texto encima, como una ficha técnica que cuenta qué es lo que hay dentro. Por ejemplo, fotografías tomadas en tal lugar durante la masacre tal. O fotografías de no sé cuántos, no sé, 200 cadáveres en el campo de guerra de tal lado. Entonces, es una descripción, más no es la foto. Fíjense,
el punto de partida fue la fotografía, un medio, y sabemos que está ahí dentro, pero lo que estamos viendo en realidad es una instalación. Entonces, la operatoria es usar un medio para ocultar a otro medio. Y con eso construye pues otra idea. Y bueno, ya para cerrar esta imagen de Bill Viola, que me parece que es muy simple, pero les invito a que lo busquen para que entiendan un poco de qué va su trabajo ahí. A él le encargaron hacer un trabajo sobre las pasiones humanas y la serie se llama Las Pasiones. Entonces él trabajó con actores y, por ejemplo, acá lo que hace es un retrato de una misma persona manifestando distintas emociones. Él lo graba en un tiempo muy reducido, pero después lo edita y lo convierte en una cámara lenta de horas. Entonces tú lo que vas viendo es en una cámara muy lenta donde casi no ves el movimiento, vas viendo cómo se va modificando ese rostro y se va configurando la pasión que intenta describir. Pero también es una obra de medio, porque él las monta en unos marcos, aun cuando eso es una pantalla en realidad. Pero fíjense, el montaje parece una foto enmarcada, parece algo estático. Entonces juega un poco con eso también del medio, de foto a video y con el género, ¿no? El retrato, pero que es un retrato también en movimiento. Y no es un retrato solo de la persona, sino de la pasión. Entonces, esas son las obras, son los ejemplos. Y ya para resumir, entonces ustedes deben hacer una obra donde el discurso se construya a partir del género o del medio o de los dos. Pero tienen que tener muy claro para que no se extravíen en sus búsquedas. No se metan tanto con la idea de ustedes, con el tema, no pongan el tema suyo primero, sino que primero pongan la investigación y la comprensión sobre qué cosa es género, qué cosa es medio y cómo se pueden abordar. Y aquí les he mostrado varios ejemplos con varias operatorias distintas. Entonces, a partir de ahí, ustedes pueden partir y llevarlo pues a su campo de intereses, a sus temas, a sus ideas, pero no pierdan de vista que es un trabajo sobre género o medio, o los dos. Y bueno, eso es hasta acá el ejercicio sobre el contenido que emana del género o medio de la obra de